Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que por Canal 22 hacemos con el amigo Ricardo Nievas. Ya conocen nuestra mecánica de trabajo y hoy tenemos realmente un programa de lujo. Hemos conseguido como invitado a un entrevistado que ya ha hecho un programa con Ricardo y que ahora tengo la suerte y el honor de que lo puedo entrevistar yo, que es Jaime Parejo García. Nuestro invitado de hoy es un bombero del Ayuntamiento de Sevilla, es investigador, es profesor y creador del método Arcón para búsqueda y salvamento frente a desastres. Es doctor honoris causa y entre las tantísimas distinciones de gobiernos de Naciones Unidas, de universidades y numerosos galardones a nivel internacional. En realidad todo eso nuestro invitado se lo ha ganado porque realmente él tiene un enfoque de desarrollo absolutamente innovador en una temática que siempre hizo a la gestión integral de riesgo de desastres. Ha sido galardonado en el año 2005, por ejemplo, con el certificado de distinción del Premio Sasakawa por Naciones Unidas. También tiene diversas distinciones por universidades en varios países de América y en otras regiones. Y realmente es un desarrollo tan vasto a nivel profesional lo que ha hecho nuestro invitado, don Jaime Parejo García, que es un gran gusto, Jaime, darte la bienvenida al programa Interfase. Realmente un gran gusto de mi parte poder entrevistarte. Ya conocés la mecánica de Interfase en nuestro programa y el punto es el siguiente, Jaime. Yo quisiera que, para los que no te han visto en la anterior edición con Ricardo Nieva, que comentes un poco todo este desarrollo innovador y toda la metodología y los modelos que hay detrás de tu desarrollo del método Arcón, ampliamente reconocido y prestigiado en todas partes. Así que un comentario tuyo acerca de cómo es esto del método Arcón y cómo fue tu desarrollo profesional en tal sentido. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Eh, pues comento, el método Arcón nace después de lo que han sido 12 años de intenso proceso de investigación e innovación. Lo que yo pretendía era optimizar en el perro durante las operaciones de búsqueda de personas con vidas sepultadas, totalmente aplicables también a explosivos, por una parte lo que era la autonomía del perro en la búsqueda. Por Ajá. otra parte, su nivel de motivación. Optimizarlo con qué objetivo? El de que su concentración fuera máxima. ¿Y por qué esa concentración quería también maximizarla, optimizarla? Porque el rendimiento perceptivo olfativo, que es lo que nos interesa, que es lo que va a determinar, va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de esas personas con vidas sepultadas, va a depender proporcionalmente de ese nivel de concentración. Lo que en cientos Sí. de horas se requiere para transmitir de una forma básica suficiente nivel de dinámica, pues resumo, defino, en este caso, de esta forma. Autonomía al máximo y motivación optimizada en el perro hace que su concentración durante la búsqueda sea máxima y por lo tanto su rendimiento perceptivo olfativo también se maximice. En otras palabras, el umbral mínimo de percepción olfativa, que es esa emisión de olor que requiere Ajá. emitir un cuerpo para que la pueda captar el perro, si está formado por el método Arcón, es mucho menor. A mucho menor olor sigue Ah. percibiendo y, por ejemplo, si eso lo extrapolamos a una persona con vida sepultada, va a marcar la diferencia entre que esa persona sí se detecte y no sea destrozada por las máquinas excavadoras o fallezca por diferentes causas clínicas, Sí. o no se detecte y de forma ignorada, pues sí se provoque su fallecimiento debido a la intervención con maquinaria pesada u otra causa de diferente Claro. tipo. Lo que existe en el mundo es, José, el sistema tradicional y el método Ujú. Arcón. El sistema tradicional es la simple aplicación del mecanismo más básico de aprendizaje asociativo,
condicionamiento operante o Sí. instrumental. Toda Ujú. conducta, comportamiento, como sabemos, que va seguida de una recompensa, de un estímulo gratificante, de un reforzamiento positivo, tiende a repetirse. Entonces, en este caso, el perro tiende a repetir una conducta de búsqueda, localización, marcaje o señalización en el momento que llega al objetivo, en ese punto. Ajá. ¿Qué sucede? Que eso es imprescindible, pero esto tan básico es totalmente insuficiente en una gran parte de casos cuando nos ceñimos a la realidad, porque no va a detectar. Yo comprobaba que en el momento que hermetizaba un poco la persona, o más Ajá. tarde veía que se hermetizaba un poco más el explosivo, ya no detectaba. Sin embargo, ese mismo ejemplar, en el Ujú. momento que se va formando por el método Arcón, se optimiza, como decía al principio, autonomía, motivación, concentración, rendimiento perceptivo olfativo, y sí percibe esa persona con vida sepultada y sí percibe ese explosivo más hermetizado. Eso, vuelvo a Claro. repetir, marca la diferencia entre la vida y la muerte tanto al personal interviniente como a la ciudadanía en general. De ahí la gran importancia, no Sí. solamente respecto a lo que es el condicionamiento operante, aquello que Skinner le dio un nombre, no es creación Ajá. científica en el caso de Skinner, simplemente algo que existía de forma básica en la naturaleza, pues él lo designa por la caja operante, que lógicamente hacer algo científico, pues tenía que establecer lo que son las experimentaciones, pero, por ejemplo, un erizo que se encuentra en el campo, por poner un ejemplo, Ujú. y está levantando piedrecitas y encuentra insectos para alimentarse, como en este Sí. caso, a nivel motivacional, el impulso apetitivo, va a tender a seguir levantando las piedras para ver Claro. si hay insectos en el momento que tenga apetito, va a repetir esa conducta. Eso no Ujú. lo inventó Skinner, eso no es una innovación científica, pero sí tiene el mérito de que lo designó. Él comprobó que eso existía, aunque por muy básico que sea, y lo designó. El método Arcón, su inconveniente es algo bastante complejo, pero sí llega como innovación no solamente a optimizar la utilización con animales Sí. para la detección, sino que supera los medios tecnológicos, José, más avanzados. Nos estamos refiriendo a las cámaras térmicas, detectores Sí. geofónicos, a cualquier elemento más avanzado de forma constatada, pero de una forma abismal la diferencia. De ahí su Ah. gran importancia para la detección y el consecuente salvamento de personas con vida. Bueno, en tal sentido yo sé de que el método que vos has desarrollado, que has innovado y que en base a todas estas líneas de investigación y adopción de determinados principios específicos, de hecho tiene acreditaciones y ha sido reconocido en diversos países y demás. Creo que hay bastante. Me gustaría que mencionaras una o dos nada más de esas acreditaciones que tiene tu método entre tantísimas otras en diversos países, ¿no? Sí, pues efectivamente, como antes comentaba, fue galardonado con el certificado de distinción Sasakawa de las Naciones Unidas, la primera vez que, digamos, se le otorga a un español. Sí. Ha sido también doctorado honoris causa en ciencias de la salud, la primera vez en la historia de esa universidad que es la más prestigiosa de Guatemala, la Universidad Ajá. Galileo, debido a la innovación, el valor científico en bien de la humanidad que resulta. De esa forma está certificado como lo que es Sí. un legado trascendental en bien de la humanidad, por eso es galardonado por la Universidad Santo Tomás, también de Colombia, con lo que es el galardón a lo que es la dedicación toda una vida a favor de lo Claro. que es la ciencia y el legado hacia en bien de la humanidad. Está también como primer premio en España científico de la Real Sociedad Canina de España, fue el primer premio eso fue ya en un principio y efectivamente ha sido galardonado no solamente por un gran número de universidades, sino por instituciones operativas, Fuerzas Claro, Armadas. ese es el punto que me interesa para que nuestra Sí, audiencia tenga en claro que lo que viene del ámbito creativo, innovador, de la academia y todo lo demás, tiene una inmediata y directa aplicación, ¿no es cierto?, en la realidad, en este caso en lo que es la operación de respuesta ante emergencias y desastres. efectivamente, esto ha hecho que las instituciones, sus máximos expertos, de alguna forma propongan al ministerio competente, por ejemplo en Ecuador, lo que es la Policía Nacional, lo que ha sido las Fuerzas Armadas, a través de sus fuerzas especiales, que sea por el Ministerio de Gobierno el sistema oficial de formación e intervención para equipos Claro, caños de búsqueda en ese país. ¿Por qué?
porque obviamente es lo ético, lo racional, que se quiera aplicar aquello que demuestre la máxima efectividad en favor de la máxima seguridad posible para la ciudadanía, sea en el ámbito de la seguridad que sea. En este Sí, caso hablamos de detección de explosivos, en este caso hablamos de detección de personas con vida sepultada en todo tipo de siniestro y de circunstancias. Eso hay que tenerlo en cuenta, incluso sin visibilidad, en las tripas de los edificios, ajá, eh, en corrimientos de tierra, donde puede haber una serie de factores adversos, como puede ser el lodo resbaladizo. En todos esos casos, también. efectivamente, y no conformarnos con que un perro se desplace sin apenas concentración, porque eso no va a servir de nada, solamente va a favorecer de manera indirecta el fallecimiento de posibles personas con vida. Hay que tener en cuenta eso. Han sido no cientos, miles de Ajá, experimentaciones que han hecho constatar que es lo más efectivo con diferencia, y por esa razón, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Santiago, el grupo certificado usar ese método sí, Arcón de hace muchos años, Fuerzas Especiales de Ecuador, el Ejército de Guatemala, Policía Militar en Brasilia claro, concretamente, efectivamente, son, digamos, las instituciones principales de mayor prestigio de la zona de sí, riesgo, del cinturón circunpacífico, sí, del anillo sí, de sí, fuego, sí. que es por lo que me centro en esa zona. Y si nos vamos a Andalucía, que también es sísmica, pues aquí tenemos, por Ajá, ejemplo, claro, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que fue acreditado como CISMA, Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón, que precisamente los claro. ejemplares homologados han sido los que han intervenido recientemente tras esta enorme explosión que ha afectado a la capital libanesa, a Beirut. Ah, bueno, ya que mencionas eso, entonces, ¿qué mejor que como experiencia práctica de esto y visto de que el método que tú desarrollaste, digamos, ha sido acreditado y adoptado institucionalmente en un montón de países y demás? Decime en concreto, en esta experiencia te has desplazado obviamente a Beirut luego de la explosión del 4 de agosto, ¿no es cierto? Efectivamente, Bueno, yo me ¿qué he nos puedes desplazado. contar de ese despliegue? ¿Cómo Sí, fue? ¿Qué anécdota puedes tener de eso? ¿Qué dificultades hubo? ¿Qué cosas funcionaron a favor? Si nos podés dar un panorama de esta actividad concreta de respuesta que hiciste. claro que sí, José. Pues partimos concretamente como lo que es Organización Germa Ajá, de Málaga. Partimos cuatro equipos caninos, cuatro bomberos con sus respectivos perros, vuelvo a reiterar, sí, oficialmente homologados y formados en el Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón, CIMA, como está acreditado esta institución de bomberos claro, prestigiosa de Consorcio de Bomberos de Málaga. sí, Y partimos, yo específicamente como jefe de operaciones, hacia lo que es Beirut, donde se provoca esta explosión, que mm, concretamente fue el martes, día 4 de agosto. sí, Esta explosión, como sabemos, bueno, un almacén en el puerto de Beirut, donde existen eh, 2.750 toneladas de sí, nitrato de una amonio. locura. Claro. El nitrato de amonio, sabemos, es una sal que se convierte en explosivo, bien por contacto con determinada sustancia combustible, Ujú, inflamable o a altas temperaturas, como fue el caso. ¿Qué es lo que sucedió? Que debido a un incendio, pues esta cantidad de nitrato de amonio genera una explosión y la consecuente, lo que llamamos onda de choque, que otra cosa que una onda de presión que en su desplazamiento supera incluso lo que es la velocidad de propagación del sonido. Al generarse esta onda de choque, queda devastada la zona del puerto, pero mm, además en el centro, sí, aquellas edificaciones habitadas más antiguas resultan colapsadas. claro. ¿Qué sucede aquí, José? Que sí, vamos con el medio más efectivo, constatadamente. Es el motivo que nos impulsa rápidamente a activarnos y es el motivo por el que nos afecta inmediatamente, precisamente, la señora embajadora del Líbano Ah, en claro. España. Ellos tienen conocimiento, llegan los avales, llegan las referencias oficiales, todo eso muy Sí, rápido y seleccionan. Dice, sí, adelante, igual que sucedió en México y en todos los desastres. claro. ¿Cuál es nuestro enemigo siempre de todo? Obviamente el tiempo. El Ajá, tiempo. Vamos a contrarreloj. ¿Qué ha sucedido en este caso? La pandemia COVID. El primer vuelo
reserva la compañía, perfecto, pero nos sorprende a las pocas horas transmitiendo que no nos van a permitir hacer escala en París por el tema del COVID a nadie que lleve perro, aunque sean, en este caso, equipos de rescate. Claro. Hay que cambiar con el consecuente retraso el vuelo. ¿Y ahora qué sucede? Llegamos a Beirut, claro, establecido por el Ministerio de Sanidad, realizan a todo que está entrando en el país, a todo pasajero, la prueba de PCR, salimos, nos está esperando el ejército y aunque nos estamos dejando la piel textualmente para convencer a los mandos y decir que no queremos, y no puto sino queremos intervenir instantáneamente. Sí, me imagino. Se le transmite que hizo un papel fundamental también, o sea, la corresponsal del país, Natalia Sánchez, con la traducción, pero no solo la traducción, sino todo el apoyo como persona a lo que eran los militares, necesitan intervenir lo antes posible porque hay una cuenta atrás hacia el fallecimiento. Pero bueno, hay que entender por otra parte que están colapsados los hospitales y lo que está establecido sin distinción, porque estaba establecido ya a contrarreloj por el Ministerio de Sanidad, es que toda persona, sea quien sea, aislamiento 24 horas hasta que se sepa si vienen o no infectados. Mientras, ni para operaciones de rescate, eso nos supuso 24 horas más de retraso en ese tiempo vital respecto a esas personas sepultadas, que ya sabemos que por diferentes causas clínicas, pues existe una cuenta atrás hacia el fallecimiento. Bien, tengo aquí, digamos, una clara descripción de cómo fue esa, digamos, convocatoria, la disponibilidad, esa articulación necesaria con lo que sería el país receptor de la ayuda que representan ustedes como ONG, todo el tema de ya tener preparado con anticipación y acreditado, digamos, toda esa tramitación normal que hace a los desplazamientos de los binomios, de los animales, de los equipos y demás, todos los temas de que uno tiene que salvar a veces problemas de aduaneros y demás, eso obviamente ya tienes amplia experiencia en el tema. Has referido lo que fue, digamos, este despliegue inicial hasta que llegaron a Beirut. Después de pasar esas 24 horas, me imagino sí pudieron llegar para trabajar en concreto en lo que saben hacer ustedes como ONG. ¿Qué nos podés decir de ese trabajo en concreto allí? Sí, hay que destacar en la parte logística, uno de los miembros siempre obviamente dice, bueno, pues tenemos lo mejor en detección, el resto del eslabones intentamos que sea lo mejor posible, lo más efectivo para el único objetivo que es intervenir con la máxima efectividad. Jair Pereira hizo un trabajo logístico de contacto con la embajada a contrarreloj, simultáneamente de cuestión de operaciones y demás. Uno de los miembros que intervenía realmente excepcional. Es fundamental tener una persona en ese ámbito también, porque si falla la logística, pero me refiero además de forma excepcional, no simplemente una logística aceptable, sino excepcional, ante lo que es un desastre, estamos en una gran desventaja respecto a las operaciones. Entonces, de pronto, en el mismo instante que nos autoriza, nos transmite el mando, vamos ya con los vehículos militares e intervenimos primeramente, José, en la zona cero. Nos asignan dos zonas, rápidamente intervenimos en esas dos partes, en el área donde se había generado el foco de la explosión. Lógicamente, las partes que nos asignan, que nos determinan que no había batido nadie y determina el mando militar competente. Y una vez finalizamos, nosotros por propia iniciativa estábamos a contrarreloj contactando y la defensa civil libanesa, que tenía la potestad respecto a todas aquellas viviendas en el centro, ahí ya no es el ejército, sino la defensa civil libanesa. Interesante ellos habían detalle. distribuido y decía potestad defensa civil libanesa, el casco antiguo, las viviendas que se habían derrumbado y lo que era la zona cero tenía, digamos, la competencia, lo que era el ejército libanés. Así es como se ¿Había una coordinación adecuada entre esas dos diferentes entidades en cuanto a jurisdicción y competencia? Había un respeto absoluto. De hecho, bueno. nosotros insistíamos al ejército que si en esa espera, o sea, podíamos intervenir, porque nos mantenían a la espera incluso respecto a la zona asignada en la parte cero, y ellos no se sentían con potestad, por más que se le insistía, por eso intentamos ubicar mando de la defensa civil libanesa, porque sabía que se le había asignado, se habían distribuido y la competencia la tenían totalmente. Entonces vimos que sí existía, además de coordinación, un respeto absoluto por parte de las dos instituciones.
Una era zona cero, Sí, ejército libanés, centro de la ciudad, totalmente al 100% lo que era de hecho, íbamos con vehículos y con personal claro. de la defensa civil libanesa, ya nadie militar. En el otro caso, y sí íbamos con todo el conjunto de militares y vehículos militares, era lo que era la parte cero, en el foco de la explosión. Bueno, qué interesante. Y una pregunta medio de cajón, me ha pasado a mí también en la última vez que tuve un despliegue como miembro de un DAR de USAID OFDA, que fue el terremoto de Chile en 2010. ¿Cómo fueron las comunicaciones? Las comunicaciones a nivel local o a nivel internacional. Las dos, los dos aspectos, porque a veces uno con su base o con su entidad madre tiene un tipo, pero para manejarse localmente también tiene que tener no solo los equipos adecuados, sino el procedimiento, y hay veces de que hay momentos en que uno está ciego, sordo y mudo. Sí. No hay problema porque también en el caso este de Jair vino por una parte Rotary para facilitarnos al instante lo que era teléfono Ajá, local. Sí, lo teníamos todo previsto porque claro, es bien, casi una experiencia de muchos años en desastre. Lo que ocurre es que aún así existen imprevistos siempre en todo desastre sí, de todo tipo. Incluso fue un imprevisto que en las calles ya existiera todo el germen de revuelta. Nosotros nos desplazamos también, entre las calles con todo, digamos, la ciudadanía del gentío ya, de hecho ya por la noche, en ese momento, pues fue cuando se generó lo que era la ocupación del Ministerio de Asuntos Exteriores y demás. sí, Algo que no nos hace tampoco claro, retroceder en absoluto. Somos conscientes de riesgo humano o de otro tipo material en además. otro tipo de desastre, ¿eh? Pero son imprevistos. Obviamente sabemos que es una ciudad con un cierto conflicto asociado siempre, como es Sí, Beirut. siempre. Ya nos tramita por Lamentablemente, responsable que la históricamente, parte sur había Líbano y sido Beirut bombardeada hace una tienen semana. una décadas de problemas, ¿no es cierto? Es un país que ha estado con una larga y cruenta guerra civil, con sectores de su territorio ocupado por diversos países extraños, y es un tema muy complicado. Jaime, otra cuestión, ya que mencionas esto, ustedes se desplazaron apenas pudieron. La explosión fue el día 4. El día 9 hubo una reunión internacional de altas autoridades convocada por el presidente de Francia y yo sé que el jefe de gobierno español, don Pedro Sánchez, participó de esa reunión. Ustedes que habían desplegado como ONG, ¿cómo se articularon en este caso con el poder público, digamos, con el gobierno español? Bueno, el gobierno español, el presidente, destacó el hecho de lo rápido que había intervenido, en este caso, Ajá, sí, aunque fuera una ONG, pero una ONG española, obviamente, de claro, españoles, en lo que era la zona. Entonces, bueno, fue el ejército concretamente quien envió al presidente del GERMA, que es Javier Luque Sánchez, ajá, él pues fue a lo que era la reunión esta internacional donde se transmitió las diferentes operaciones de intervención, una reunión sí, al final, digo independiente de la reunión gubernamental, eso fue sí, al final. Pues yo estaba más bien en la parte como jefe de intervención de la operación directa y bueno, también destacar la gran importancia que tiene confirmar la tranquilidad que no existen personas con vida. Es una claro, realidad que es ajena a nosotros si están ya con vida cuando lleguemos. Lo importante es la tranquilidad por esa efectividad por donde pasamos, que ya no se esté con vida, porque seguidamente va a pasar lo que es la maquinaria. De ahí la gran importancia con un medio efectivo de que hayamos batido todas las edificaciones. Porque hay que tener en cuenta que aunque hayan pasado esos días, José, por poner un mm, ejemplo, 3 días y sí, medio, Turquía, localizamos una persona con vida sepultada. Una semana, la India, una persona con vida sepultada. Yo la vuelta al ajá, mundo al diario. En ese caso, la unidad canina de rescate Método Arcón del Ayuntamiento de Huelva, ah, con ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, que son Método Arcón sí, también. Auténtica excelencia igualmente. Y había transcurrido una semana. Ya habían descartado los equipos que siquiera claro, nadie conocía allí. Y nada más llegar, intervinieron. Obviamente, siempre destacar la importancia de que las unidades deben estar in situ. Si llegamos a estar en el instante allí, cuando sucede la explosión, con estos equipos caninos y vamos a esa vivienda, no se puede decir con certeza 100%, pero casi con plena certeza hubiéramos localizado todo un número de personas con vida sepultadas.
en esos primeros momentos. Hay que recordar que está constatado que el 90 y tanto % de las primeras 24 horas, desgraciadamente, fallecen por diferentes causas clínicas. Claro. Lo que no quiere decir que haya transcurrido 4, 5, 6 días y no pueda existir alguien que, debido a las condiciones en que está el sepultamiento, esté aún con vida. Es muy difícil, pero no imposible. Lo hemos comprobado. Vamos, y se ha comprobado en diferentes casos. Entonces, es la tranquilidad ya cuando pudimos, que al instante fuimos a contrarreloj y, por supuesto, no íbamos a cesar hasta batirlo todo, como claro. Quedar tranquilo de que, al menos cuando fue factible, pues no había nadie con vida y las máquinas excavadoras podían ya intervenir. Entrar y hacer su trabajo. Que ahí eso se respetó. En otros casos, las máquinas han empezado antes de tiempo, por desgracia. Claro. Pero ahí estuvieron a la espera, eso es cierto, en el Líbano, estuvieron a la espera de que se realizara la batida completa, le dijéramos, aquí personas con vida no hay. Eso es un punto importante a destacar. Sin duda. Jaime, es muy vívida la descripción, tu relato de lo que ha sido el despliegue y el trabajo allí motivado por esta explosión tan atroz ahí en Beirut, la capital del Líbano. Un comentario tuyo de resumen de estos puntos que hemos tratado, el método y una aplicación práctica concreta de respuesta, ¿no es cierto?, en operaciones. Un comentario tuyo breve para cerrar el programa. Pues insistir en que el método Arcón, por el único motivo de que es con diferencia para detección lo más efectivo que existe en el planeta, debía seguir siendo esto constatado, verificado previamente por las instituciones, aplicado en los diferentes países para intervenir in situ. Ajá. Y no esperar, porque aunque traiga la máxima efectividad, que se llegue al tercer o cuarto día y estén falleciendo las personas. Sean personas con vida sepultadas, José, o estemos hablando de explosivos, de minas antipersonas de explosivos. Entonces, ese es el mensaje. Volver a reiterar que se aplique lo más efectivo para bien exclusivamente y prioritariamente de las criaturas, sean personas con vida que quedan sepultadas o sean personas que potencialmente pueden volar por los aires debido a explosivos, artefactos explosivos que existen, o bien de diferente tipo o las conocidas minas antipersonas. Ese es mi mensaje, obviamente, porque es una realidad que todos conocemos. No debe de priorizar ningún tipo de interés mundano sobre lo que es intervenir para el salvamento con la máxima efectividad en la ciudadanía, sea el país que sea. Claro. Ese es mi mensaje y también quiero transmitir, que no se pase antes, que un auténtico honor de que una persona, conozco su trayectoria, o sea, su calidad humana, es una realidad. Yo no hablo regalando yo, sino hablando con precisión y con sinceridad de que me esté realizando o haya realizado esta entrevista. No quiero que eso dejar de decirlo porque es la verdad. Bueno, es demasiado de mi parte, Jaime. Realmente yo soy el honrado y el agradecido de poderte haber entrevistado en un nuevo programa de Interfase. El tiempo es tirano, algo que nunca se dijo en televisión. Lamentablemente tenemos que cortar acá. Seguiríamos, te comprometo, para más adelante hacer un nuevo programa para ver algunos puntos en detalle. Ha sido sumamente valioso tu aporte, la jerarquía y la calidad tuya en ese sentido ha prestigiado este programa de Interfase. Queda despedirnos. Pero muchísimas gracias, Jaime. A todos nuestros televidentes los esperamos en el próximo programa de Interfase y gracias a toda la gente de Canal 22 por el apoyo que siempre nos da. Jaime, realmente un gran gusto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo, José, y a todos. Gracias. Bien, gracias.